Hechos capítulo 1, versos 12 al 14. Leamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta mañana. Gracias, Padre, que ahora podemos tener el tiempo, Señor, de estudiar su palabra. Pedimos, Padre, que su palabra, Señor, pueda no solamente ser un conocimiento para nuestra mente, sino que también pueda ser un alimento para nuestra alma y que nos enseñe, nos prepare para esta semana que comienza con diferentes pruebas que vendrán, decisiones que tenemos que tomar, diferentes cosas que tenemos que enfrentar. Pedimos, Señor, que su palabra en el día de hoy nos alimente y nos guíe para poder caminar en esta semana como hijos suyos. Padre, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el libro de Hechos entonces habla del origen de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Hemos visto que la iglesia no es como una empresa, ¿cierto?, donde se organiza humanamente, sino que el origen de la iglesia es divino, es espiritual, como vamos a ver en el capítulo 2, y por eso que la iglesia es indestructible. Es imposible que la iglesia sea destruida. Han pasado 2000 años y cierto que ha tratado de ser destruida de diferentes formas. ¿Cierto? Ha habido persecuciones, han tratado de destruir la Biblia, la han tratado de quemar tantas veces, han perseguido a los cristianos y hasta el día de hoy, en muchos lugares, la persecución contra los cristianos es feroz. Nosotros acá en Chile, gracias a Dios, no tenemos la persecución que hay en otros países, pero en otros países incluso están asesinando a los cristianos y arrasando los templos y desplazando a los cristianos que quedan vivos. Pero a pesar de todo eso, es imposible que la iglesia pueda ser destruida, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Hemos dicho que la iglesia está unida por un pacto de sangre. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros no somos como un club deportivo o como una sede social, ¿cierto? O como una sociedad de empresa o un directorio de empresa. No, nosotros estamos unidos de otra manera. Nosotros estamos unidos íntimamente entre nosotros y el Señor por medio de la sangre de Cristo. Nuestra unión es diferente, nuestra unión es trascendente. Dios siempre lo muestra en su palabra que la iglesia es como un matrimonio, ¿cierto? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y estamos unidos a Cristo y somos uno con Él. Por lo tanto, hermanos, es tan importante que en la práctica también nosotros procuremos que eso se note, ¿cierto? Que entre nosotros haya también esa unidad, esa preocupación, ese amor entre nosotros. La iglesia es una unidad con Cristo. Y aquí podemos ver que el Señor, ¿qué les había dicho en 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí nosotros vamos a ver que van a pasar varios años hasta que la iglesia finalmente sale de Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, se quedaron, y pasaron los años. ¿Y qué ocurrió? ¿Alguien podría leer, por favor, Hechos 8:1? ¿Qué dice Hechos 8:1? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y
de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien. Han pasado más o menos 5 años o 3 años, más o menos eso se calcula en cronología bíblica, al ir contando los tiempos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles y la iglesia de ese tiempo? Salir a predicar, ¿cierto? Tenían que estar en Jerusalén, pero también tenían que salir de Jerusalén e ir hacia dónde, dice? Samaria. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente, ¿cómo fue que salieron de Jerusalén? ¿Por la razón? ¿Se han fijado en nuestro escudo patrio? ¿Qué dice? Por la razón o la fuerza. ¿Cómo salió la iglesia a predicar finalmente? Por la fuerza salieron, ¿cierto? Porque la iglesia se estaban quedando en Jerusalén, creciendo, ¿cierto? Como hoy día pasa en muchos lugares, ¿cierto? Las iglesias quieren ser grandes, ¿cierto? Quieren tener mucha gente, pero es bueno que venga gente a la iglesia, pero también, ¿qué es importante? Que de la iglesia salgan personas a predicar también a otros lugares. Que de nuestra iglesia salgan pastores, ¿cierto? Que salgan misioneros, que salgan jóvenes y señoritas que quieran salir también a otros lugares. La iglesia no solamente tenemos que crecer y crecer y crecer, porque si no es como la Torre de Babel, ¿cierto? En la Torre de Babel, el hombre, ¿qué quería? Querían ser grandes, querían ser vistos, querían ser conocidos. Y muchas iglesias a veces les pasa eso. Empiezan a crecer y crecer para adentro, para adentro, para adentro. Y no nos damos cuenta que la naturaleza de la iglesia, ¿cuál es? Crecer, ¿cierto? Salir, evangelizar, salir hacia afuera, hacer discípulos. La iglesia se quedó entre 3 a 5 años en Jerusalén y no salían. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué les mandó para que salieran? ¿Qué dice 8.1? Persecución. ¿Fue la única manera en que la iglesia finalmente salió de Jerusalén? Seguramente si no hubiera venido la persecución no habrían salido, se habrían quedado ahí. Los únicos que quedaron en Jerusalén, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Pero mire, en los mismos lugares a los cuales el Señor les mandó que fueran. Dice el versículo que estaban en Jerusalén, fueron esparcidos hacia Judea y Samaria. ¿Cierto? Avancemos al capítulo 11. ¿Alguien puede leer, por favor, 11:19 en voz alta, por favor? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Muy bien. Está avanzando el tiempo, desde el capítulo 8 al capítulo 11 ha pasado más o menos un año aproximadamente. ¿Y qué pasó? Por la persecución que hubo con el apedreamiento de Esteban, recuerdan que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, él era uno de los diáconos que la iglesia eligió, fue muerto por su fe en el Señor y por predicar el evangelio. Y aquí vemos que la iglesia se empezó a expandir más allá de los límites, ¿cierto?, de Judea y Samaria. Ya están saliendo hacia afuera, más allá de Israel. Antioquía, Fenicia y Chipre. Y miren lo que ocurrió cuando llegó un grupo de creyentes ahí a la tierra de Antioquía. Dice, pero había entre ellos, verso 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿y qué pasó? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ese era el propósito, ¿cierto? Lo están haciendo, pero al final fue más por la fuerza que por la razón, ¿cierto? Tuvieron que salir prácticamente por motivo de la persecución. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Se fijan? Sigue creciendo. 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar ¿a quién?
¿Quién es Saulo? Más adelante se le cambia el nombre a Pablo, el gran apóstol Pablo. Fueron a buscar a Saulo, Bernabé lo fue a buscar, dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por fin va tomando forma la misión de Dios, ¿cierto? Lo que era el propósito de Dios para la iglesia. Pero ¿a causa de qué? A causa de la persecución. ¿Se fijan que a veces el Señor nos tiene como que empujar un poquito para que nosotros obedezcamos? A veces no queremos hacerlo y el Señor permite algo en nuestras vidas. Puede permitir una prueba, puede permitir diferentes cosas, pero el Señor nos va guiando, pero siempre con amor. Dice aquí que la persecución finalmente fue lo que logró que finalmente los cristianos salieran desde Jerusalén. Así que la iglesia en Jerusalén, ¿cómo partió? Siendo una iglesia de puros judíos. Eran puros judíos. La primera iglesia era judía. Pero cuando salen, se empiezan a convertir personas que no eran judías. Como nosotros, ¿cierto? Gentiles se les llama en la Biblia. Y nace un nuevo grupo, los cristianos, la iglesia. El plan de Dios es ese, hermanos, en el día de hoy, la iglesia. Es un grupo conformado por judíos y gentiles, de toda lengua, de toda nación. Esa es la iglesia. No hay división allí. Somos todos hermanos en Cristo. Y aquí podemos ver que esta iglesia se empezó a formar y dice que luego de un año de enseñanza con el apóstol Pablo, recordemos que Pablo se había convertido en el capítulo 9, ¿el qué era de la iglesia antes de convertirse a Cristo? Era un perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo y él pensaba que la iglesia cristiana era una secta destructora que había que aniquilarla. Así que Pablo era un asesino. Él maltrató a muchos cristianos. Mandó a la cárcel a muchos cristianos. Les quitaban sus posesiones y los mandaban presos y otros morían, como Esteban. Pero un día Pablo iba camino a la ciudad de Damasco. Damasco queda fuera de Israel. Así que imagínense, Pablo odiaba tanto a los cristianos que él los salía a perseguir fuera de los límites de Israel. Llegó hasta allá y ¿qué pasó? Del cielo una gran luz lo enceguece, cae del caballo donde iba y una voz del cielo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, como buen judío, educado en el Antiguo Testamento, ¿quién pensó que era? Una voz que le habla del cielo. Que era Jehová, ¿cierto? El Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el que le habló a Moisés en la zarza. Entonces, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? Se le pregunta a Pablo. Porque Señor es la palabra para Jehová. Los judíos jamás van a decir el nombre sagrado de Dios. Jehová o Yahvé. Entonces, para evitar decir el sagrado nombre, ellos dicen Adonai. Y Adonai significa Señor. Entonces, siempre que usted vea en la Biblia el Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? Que Jesús es Dios, ¿cierto? Que es Yahvé, que es Jehová. No son personas separadas, ¿cierto? Jesús es Dios. Y cuando la voz del cielo le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, en ese momento el corazón de Pablo, ¿cierto?, se rompió en dos, porque se dio cuenta de que Jesús era Dios. Y desde ese momento su vida cambió y pasaron varios años porque a Pablo no lo quería nadie. Los judíos no lo querían y los cristianos tampoco lo querían, ¿cierto? No estaba en el limbo, nadie lo quería por su pasado que había tenido. Pero un día Bernabé, para que ustedes vean cómo era este líder de la primera iglesia en Antioquía, que fue enviado de la iglesia de Jerusalén, era un varón bueno, dice, generoso. Bernabé podría haber dicho, ya hermanos, yo me hago cargo aquí de la iglesia de Antioquía. Ahora yo voy a ser el pastor y todos me tienen que obedecer a mí. Y yo voy a ser el que va a enseñar. ¿Hizo eso Bernabé? ¿Cierto que no? Dijo, no, yo voy a ir a buscar al mejor maestro. Y se fue a buscar a Pablo. Pablo estaba recluido ahí, no lo quería nadie. Pero Bernabé lo fue a buscar y le dio una oportunidad para que Pablo
se desarrollara en un ministerio en la iglesia de Antioquía. Y así comenzó el apóstol Pablo en la iglesia de Antioquía. Y enseñó a la iglesia por un año, y fue tanto el impacto de la iglesia que ellos se sumergieron en la palabra, aprendieron, crecieron espiritualmente, que ¿cómo les empezaron a decir a los hermanos de Antioquía? Cristianos. De ahí nace la palabra cristiano. Pequeños cristos. Cada uno un Cristo. ¿Se imaginan nosotros? ¿Somos conocidos así? Como cristianos. Ese es el proceso que llevó a la iglesia en su crecimiento. Pero volviendo al capítulo 1, si se fijan, nosotros aquí estamos recién comenzando. Los apóstoles están reunidos en un lugar llamado el aposento alto, están todos los apóstoles, están perseverando en la oración. Está María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es muy interesante que cuando fue la crucifixión no había nadie de los apóstoles y de la familia de Jesús, solamente estaba María. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Sus mismos hermanos no creían en él. Pero claramente aquí ya sí creyeron. Los hermanos y hermanas de Jesús se convirtieron después de la crucifixión, después de la resurrección. Y están allí reunidos y nuevamente, en vez de decir ya, vamos a salir a predicar, ¿en qué se preocupan? ¿Qué temas toman? ¿Qué temas sacan? Dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, o sea, la primera iglesia, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hasta ahí un momento. ¿Dónde dice la escritura por medio de David que Judas iba a traicionar a Jesús? ¿Alguien lo puede leer? Es Salmo 41:9. Si alguien lo puede buscar, por favor, y leer. Salmo 41:9. Aún el hombre de paz en quien yo confiaba, el que de mí pan comía. Y eso lo cita, ¿cierto?, el Señor en la última cena, y le dice a Judas, ¿cierto?, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó de la cena y se fue. Y fue a conversar con el Sanedrín y vendió a Jesús ¿por cuántas monedas de plata? ¿30 o 40? Ya, hay que buscar ese dato. Lo vendió por esa suma de dinero. Y se fijan que el grupo de los apóstoles, aquí el liderazgo claramente lo tiene Pedro en este momento, hasta el capítulo 12 por lo menos de Hechos. Pedro es la figura principal. A partir del capítulo 13 en adelante es Pablo, la figura principal en medio de los apóstoles en Hechos. Pedro, en vez de decir vamos a salir a predicar, ¿en qué está pensando Pedro? ¿En reemplazar a quién? ¿Por qué se pone a hablar de Judas? ¿Qué hay que completar? Porque ¿cuántos apóstoles son ahora? Ahora son 11. ¿En qué está pensando Pedro? En que seamos 12 otra vez. ¿Se fijan que los apóstoles están pensando en cualquier cosa? En vez de hacer lo que el Señor les acababa de decir. Porque el Señor Jesús les había dicho que en el reino milenial, van a haber 12 tronos donde se van a sentar los apóstoles y donde van a juzgar a las tribus de Israel. Entonces ellos están pensando en eso, ¿cierto? En vez de pensar lo que tiene que hacer la iglesia ahora, ellos están entreteniéndose, ¿cierto? Pensando a ver qué hacemos para que seamos 12 otra vez. ¿Quién es el que elige a los apóstoles? ¿Ellos deciden quiénes son? ¿Quién es el apóstol? Dios.
no es Dios mismo, no fue Jesús el que los llamó, pero ellos están, en vez de salir a predicar, en vez de hacer lo que Cristo les pidió, ellos están diciendo, ya, pero ¿quién va a ser el número 12 para que seamos 12 otra vez? ¿Se fijan lo que le pasa a la iglesia? El Señor nos dice lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero qué fácil es que empiezan a salir cosas y nosotros nos empezamos a desviar y hacer otras cosas y nos desviamos del propósito del Señor. Dice el versículo 18, volvamos a Hechos 1, dice, está hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad, es decir, con las monedas de plata que le pagaron por la venta de Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bueno, aquí se completa un poco lo que nos narran los evangelios. En los evangelios se dice que Judas solamente se ahorcó, pero acá dice que en la caída, dice que le pasó lo que le pasó de acuerdo al versículo 18. Ese fue el final de Judas. Entonces, los apóstoles, en vez de estar saliendo a predicar el evangelio, ¿de qué se están preocupando? Ellos están preocupados de qué cosa? De completar el número de los 12 apóstoles. Ellos quieren completar el grupo y no están preocupados de lo que tienen que estar realmente preocupados. Fíjense, lo siguen haciendo. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta ahí la lectura. Bueno, como podemos ver, la elección aquí la hicieron de manera diferente, ¿cierto? Esto de echar suertes era algo común en el pueblo de Israel. Recuerden que hay un proverbio que dice que se puede echar suertes, pero que del Señor es la decisión final. Y después de esto nunca más ocurre eso en la historia de la iglesia. Se eligió así a este hombre llamado Matías y fue contado después con los 11 apóstoles. Y aquí hay una gran división de pensamiento porque hay maestros que piensan que efectivamente Matías completó el número 12, pero resulta que después más adelante, ¿a quién elige Jesús mismo? A Pablo, ¿cierto? Entonces, ahí está la gran discrepancia, ¿no? Algunos piensan que Pablo sería un apóstol aparte, un apóstol diferente, especial. Otros piensan que no, que Pablo sería el verdadero sucesor de Judas y que completaría los 12 apóstoles. Están esas dos posturas tradicionales, pero lo que vemos claramente aquí es que la iglesia ya desde el principio se empezaba a desviar poco a poco de lo que tenía que hacer, ¿no? La iglesia tenía que salir a predicar, tenían que salir de Jerusalén, ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero en vez de eso estaban preocupados por su posición, estaban preocupados por su lugar en el reino, ¿no? Ellos decían, tenemos que tener el grupo de los 12 completados, porque en el reino van a haber 12 tronos para los apóstoles. Poquito antes,
los apóstoles, miremos por favor el versículo 6 del capítulo 1. Hechos 1:6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Muy bien. Los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿va a empezar el reino? ¿Va a comenzar el reino milenial en la tierra? Y Jesús le responde en los versículos siguientes básicamente que no, ¿cierto? No va a empezar el reino todavía. Eso va a quedar para más adelante. Ahora va a comenzar otro tiempo, que es el periodo de la iglesia, que es el periodo en el que estamos ahora, la iglesia. En el tiempo del reino va a ser esto de los 12 tronos. El Señor les acaba de decir que no va a empezar el reino. Pero ellos, ¿qué se ponen a hacer? A hacer preparativos para el reino. Han pasado 2000 años y el reino todavía no ha comenzado. El reino va a comenzar cuando termine la gran tribulación. Si en este momento fuera el arrebatamiento de la iglesia, si en este mismo momento el Señor viniera y nos llevara, ¿qué va a comenzar aquí en la tierra? La gran tribulación, ¿cierto? Comienza un tiempo de juicio sobre el mundo, va a aparecer este falso Mesías, ¿cierto? El anticristo que va a tomar el control del mundo, y por 7 años este mundo va a sufrir de aquel tiempo, la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, el pueblo de Israel va a estar rodeado por todos los ejércitos del mundo para ser destruido, pero ahí el Señor vuelve en su segunda venida, visible. Y ahí comienza el reino. Entonces, aquí Jesús les había dicho a los apóstoles, el reino no va a empezar todavía. Vayan, prediquen aquí en Jerusalén, pero también hacia las afueras de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Fue clarito el mensaje, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron al ratito después de que el Señor ya se había ascendido? Ya, elijamos el apóstol 12, para que estemos listos, para que cuando llegue el reino, estemos... Es un poco lo que nos puede pasar también a nosotros, ¿cierto? Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que servir al Señor, pero es interesante que aparecen cosas que nos empiezan a desviar, ¿cierto? Nos quitan nuestro tiempo para estar con el Señor, nos quitan el tiempo de lectura de la Biblia, de orar, de venir a congregarnos, ¿cierto? No aprovechamos oportunidades para hablar del Señor a otros y no tenemos una conducta muy distinta a la de los apóstoles, ¿no? Nos empezamos a entretener con cosas y a no darnos cuenta de que en el tiempo presente tenemos una misión muy clara: llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, ¿cierto? No solamente aquí, sino que de alguna manera nosotros como iglesia tenemos que ir más allá y llegar, dice aquí, hasta lo último de la tierra. Quizás nosotros no podemos ir, pero sí a lo mejor podemos orar por un misionero, podemos ofrendarle a un misionero. Hay diferentes maneras en que nosotros podemos cumplir con este mandamiento. Tenemos que tener cuidado entonces, queridos hermanos, de no caer en este síndrome de la Torre de Babel que le pasa a muchas iglesias, que se concentran en ellos mismos, en crecer y en pensar que la iglesia tiene que llenarse de gente y que eso es el éxito. Y no. El éxito es que sí, ojalá que venga gente, pero que salga también gente hacia afuera y que el Evangelio llegue a otras personas y que entre nosotros se vea el amor de Cristo, que se refleje en nosotros el amor de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y por favor quiero pedirles que puedan leer durante la semana el capítulo 2 de Hechos, por supuesto, el capítulo 2, porque es el momento en el cual la iglesia nace. Aquí la iglesia nace. Hasta aquí, hasta el capítulo 1 de Hechos, voy a decirlo así, todavía es Antiguo Testamento. Todavía es el Antiguo Testamento. ¿Cuándo parte el Nuevo Testamento realmente? Aquí en Hechos 2, cuando comienza la iglesia.
Cuando el pacto de la sangre de Cristo se aplica y ahora el Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar en el corazón de las personas y nace este nuevo pueblo de condición celestial llamada la Iglesia. Así que por favor, léanlo durante la semana, capítulo 2. Y por supuesto, siempre si hay preguntas, tráiganlas y aquí, por supuesto, si podemos responder, lo veremos. Bueno, vamos a ver. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana y Señor, gracias por el ejemplo de la primera iglesia, que vemos, Padre amado, que recibieron un claro mensaje, un claro mandamiento, pero Señor, qué fácil es comenzar a hacer otras cosas. Y al final, la iglesia pasó años allí en Jerusalén, hasta que fue por la fuerza, por la persecución, que los cristianos salieron. Y salieron a diferentes ciudades y estando en diferentes lugares comenzaron a predicar. Y la primera iglesia en Antioquía comenzó a desarrollarse y así se ha desarrollado su iglesia, Padre, hasta el día de hoy. Padre, ayúdenos a que nosotros podamos aprender de esta historia, que nosotros podamos ser obedientes a lo que usted nos pide y cuidadosos, Señor, de no distraernos de lo que realmente tenemos que hacer. De que estamos puestos, Señor, no solamente para crecer hacia adentro, no solamente que este sea un recinto lleno de personas. Algunos piensan que eso es una iglesia exitosa. Padre amado, no importa si la iglesia es grande o pequeña, lo importante es que cada creyente que está aquí es fiel a usted, a su palabra, y que cuando sale al mundo durante la semana, vive como una hija de Dios, vive como un hijo de Dios. Padre amado, ayúdanos a ser una luz donde quiera que estemos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.